a fin de conocerle. Seguimos con nuestro estudio temático de los atributos de Dios. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo de completa oscuridad, de completas tinieblas, donde la gente cree que conoce a Dios. Y muchos son los que adoran a esos dioses más bien de diferentes maneras. Cada religión tiene una forma de adorar a su Dios. Y cada religión, por no decir cada persona que hace parte de esas religiones, tienen un concepto particular y personal de ese Dios. Eso es lo que básicamente la Biblia llama como idolatría. Ahora, eso nos está indicando de que el conocimiento de Dios es muy limitado. Aún dentro de los que se llaman ser cristianos, muchos tienen un pequeño conocimiento de quién es Dios. Un conocimiento muy superficial, un conocimiento muy débil. A veces estas personas están metidas en sí mismas o son egocéntricos y utilizan a Dios como ese genio, gracias, ese genio que solamente me beneficio de él cuando tengo alguna necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en problemas, cuando ahí sí pedimos la invocación o invocamos a ese Dios para que nos ayude, para ver su favor. O sea, eso demuestra que no hay un verdadero conocimiento del Dios verdadero, del Dios que está revelado en las Escrituras. Por eso es necesario, es fundamental para todo cristiano conocer al Dios que adoramos y entender que uno de los principales atributos de Dios es su santidad. Miremos lo que dice allá Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y en algún otro sitio de la palabra también se repite esto mismo: Santo, santo, santo. Fíjense que no se repite en otras áreas el decir poderoso, 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 o eterno, 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 bueno, 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 sino santo. Y la santidad de Dios es uno de los atributos mayores o más grandes que involucran los demás atributos de Dios. Ahora, hablar de la santidad de Dios, personas que somos limitadas en nuestro conocimiento de ese gran Dios, porque así estudiamos la palabra y todo eso, nunca tendremos el pleno conocimiento de la santidad de Dios. Pero en su misericordia, en su favor, nos da un pequeño vislumbre de lo que significa y de lo que es realmente el ser santos. Ahora, la santidad de Dios, mis hermanos, es algo temible, es algo majestuoso, es algo impresionante. Miremos lo que dice el Salmo 111:9. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible, santo y temible es su nombre. Santo y temible. Cuando Ana también ora, allá en su canto de acción de gracias, allá en el primer libro de Samuel 2:2 dice: no hay santo como tú, no hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Allá en Éxodo 15. Éxodo 15. Lo que Moisés y los hijos de Israel le dijeron a Dios. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Verso 11, 15, 11. Ahora, ¿qué significa, mis hermanos, ser santo? Hay un autor que se llama Hood que lo explica así, abro comillas. Es un término general para denotar la excelencia moral de Dios. La santidad, por una parte, implica una total ausencia del mal moral y por la otra, de absoluta perfección moral. La idea primaria es ausencia de impureza. Santificar es limpiar. Ser santo es ser limpio. La infinita pureza, aún más que el conocimiento infinito o que el poder infinito, es el objeto de reverencia. ¿Cómo lo podemos explicar o decir de una manera sencilla? Dios es un ser absolutamente sin pecado, sin pecado. Dios es el modelo de santidad. Dios nunca se equivoca. En Dios no hay grados de santidad porque Él es perfectamente santo. Ahora, entre Dios y nosotros hay un abismo tan grande por causa del pecado. Dios es santo. Nosotros somos impíos, somos pecadores. Así que cuando nos comparamos con la santidad de Dios, tenemos que temblar, hermanos. Tenemos que postrarnos delante de Él. Cuando miramos la santidad de Dios y nuestra propia condición, tiene que ser algo aterrador para cada uno de nosotros. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y el pecado no puede estar delante de Dios. Veamos lo que dice la segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios es absolutamente santo. Mateo 25:41. Cuando el Señor dirá, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La santidad es algo absoluto en Dios. Total en Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser santos? Pregunta interesante. Pues tenemos que ejercitar la fe que Dios nos ha dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra que Él realizó allí en la cruz, Él imputa su justicia sobre cada uno de nosotros. A todos los que hemos creído. Vemos lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una buena manera también de poder entender la santidad de Dios es cómo Dios trata con el pecado.
A veces nosotros entendemos más lo que es pecado, ¿cierto? Porque estamos más familiarizados con el pecado. Y el Señor dice allá en el libro de Amós lo siguiente, Amós 5, 21 al 23. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios había establecido ceremonias, ordenanzas para la expiación, para presentar ofrendas delante de Él. Y el pueblo las estaba haciendo, pero había un problema. El problema estaba en el corazón. El problema estaba en el corazón. Dios conoce nuestros corazones. Y por más de que nosotros exteriormente parezcamos piadosos, pero si nuestros corazones están contaminados del pecado, no va a haber respuesta. Dios odia eso. Miren lo que dice el Salmo 11:7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y recuerden también lo que dijo allí en el Sermón del Monte. ¿Quiénes son los que verán a Dios? Los limpios, los puros de corazón. Así que el pecado es el objeto de ese disgusto, de ese juicio y de ese castigo. Dios ama la santidad. Aún cuando nosotros hacemos cosas buenas, escúchenme bien, cuando hacemos cosas buenas con actitudes equivocadas, eso es pecado. Dios aborrece, Dios odia el pecado. Pero aún así, tuvo compasión y misericordia y Él nos ha redimido. Él conoce nuestros pecados. Él aborrece nuestros pecados. ¿Nos ama? Sí, claro que sí. Pero Dios no nos deja como el día que llegamos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él comienza en nosotros un proceso de transformación. Podemos llamarlo, o se llama teológicamente la santificación. En la santidad de Dios, en la omnisciencia de Dios y en su amor, juntos comienzan a obrar en la vida del creyente. Pongamos un ejemplo, mis amados hermanos, para que lo podamos entender mejor. Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, ¿sí? ¿Qué hace esa persona con su cuerpo? ¿Lo aborrece? No, para nada. Él sigue amando y sigue cuidando su cuerpo. Y hace lo que sea para protegerlo, para cuidarlo, para que se sane. Pero también hará lo necesario para que ese cáncer sea quitado de su cuerpo. Es lo normal. Yo hice lo que tenía que hacer cuando me dieron el diagnóstico. Ahora, mis amados hermanos, Dios también nos ama. A cada uno de nosotros. Pero Él no odia el cáncer del pecado que está en cada uno de nosotros. Dios no ama el cáncer de pecado que hay en el creyente. Él odia el pecado. Y Él nos dice permanentemente que nos arrepintamos. Y nos da la libertad para escoger. El problema es que con
mucha frecuencia escogemos pecar. Ahora, la santidad de Dios se expresa a través de toda la palabra, toda la escritura, desde el comienzo. Allá en Eclesiastés dice la palabra que Dios hizo al hombre recto, allá en Eclesiastés 7:9. ¿Para qué nos creó Dios? Para que nosotros fuéramos santos. La ley que Dios dio, esa ley moral, evidencia que Dios es un Dios santo que quería también nuestra santidad. Porque hay muchos que no les gusta la ley, que dicen ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí es cierto que estamos bajo la gracia, es cierto, pero la ley de Dios en el nuevo pacto será escrita en nuestros corazones. Por eso es que el apóstol Pablo allá en Romanos 7:12 dice que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el carácter moral de Dios. También lo vemos a través de los sacrificios que Él instituyó en el Antiguo Testamento. Cuando Dios manda hacer esos sacrificios al pueblo, ¿por qué los manda hacer? Por causa del pecado. Estaba mostrándole al pueblo que el resultado del pecado es la muerte. Y que nadie se puede acercar a ese Dios santo sin traer un sacrificio que sea ese sustituto por el pecado. Veamos lo que dice Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que un pecado o que los pecados sean perdonados, es necesario que haya sangre derramada. Ahora, Dios trae juicio sobre el pecado. A veces pensamos que podemos salirnos con la nuestra, vivir en pecado y tranquilo que eso no pasa nada. Tranquilo que eso, Dios es buena papa, chuchito, o sea, no se conoce al Dios de la palabra. Miremos en 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno va a ser enjuiciado, cada uno va a ser retribuido, bien sea que hayan conocido o no hayan conocido a Dios. Y fíjense que el conocimiento de Dios se evidencia a través de la obediencia al evangelio del Señor Jesucristo. En Judas, en el versículo 15 dice lo siguiente: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mucha gente piensa que se van a salvar o se van a poder escabullir del juicio de Dios. Y el juicio de Dios es algo, mis hermanos, es la expresión de la santidad de Dios. Porque en su naturaleza, Él aborrece el pecado y por ende castiga el pecado. Ahora, ¿cuál sería la más grande demostración o expresión de la santidad de Dios? Fue el enviar a su propio Hijo
para que fuera crucificado, para que muriera allí en la cruz y fuera el instrumento para salvación de muchos, de muchos. Él pagó el precio más alto que se puede pagar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la absoluta santidad de Dios fuera satisfecha. Dios es absolutamente santo. Y esa obra del Señor Jesucristo, la obra, diríamos, majestuosa que Él realizó allí en la cruz, fue la que satisfizo por completo las exigencias de la justicia de Dios y por ende de su santidad. Hebreos 9:26 dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense que para satisfacer la absoluta santidad de Dios, el Señor Jesucristo llevó voluntariamente los pecados de la humanidad y pagó el precio con su muerte. Vamos a ver un texto en el texto de Isaías. ¿Cómo Isaías experimentó esa santidad del Señor? Recordemos que el profeta Isaías fue un hombre enviado por el Señor a hablar al pueblo de Israel y a los reyes de esa época. Le habló a 4 reyes durante más de 60 años. Y el ministerio que el profeta Isaías realizó fue un ministerio en un gran tiempo de crisis, de caos, de decadencia moral. Fueron tiempos en que el pueblo le había dado realmente la espalda a Dios. Y uno de los reyes que gobernó en ese tiempo fue el rey Usías. ¿Sí? Este rey Usías gobernó por un largo periodo de tiempo. Convirtió a Jerusalén en una fortaleza. Y cuando una ciudad está fortalecida, pues puede hacer frente a sus enemigos. Creció, se desarrolló la agricultura, el comercio, de tal manera que la nación de Israel comenzó a prosperar. ¿Sí? Y por ende, cuando hay prosperidad, el pueblo comenzó a disfrutar de paz y de seguridad. Pero al pasar el tiempo, cuando Usías comenzó a ver todo lo que Dios le había permitido hacer, su corazón se llenó de orgullo y el Señor lo hirió con lepra. Lo pueden ver allá en Segunda de Crónicas 26, 17 al 21. Ahora, ¿qué pasó cuando sucedió eso? Cuando el pueblo vio que su líder, que ese rey que los sacó adelante, ya no estaba. Hubo temor, hubo caos. ¿Qué pasará ahora? Como dice la canción, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Ahora, el rey asirio, Tiglat-Pileser III, comenzó a aparecer ya en el horizonte de la historia. Y este rey, que era un rey asirio, estaba conquistando todos los reinos, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, para establecer el imperio asirio. ¿Sí? ¿Y qué hizo Isaías? Isaías llamó al pueblo a que se volvieran a Dios.
de que el corazón fuera nuevamente volcado hacia el Dios de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo, mis hermanos? El pueblo se desenfrenó, se volvió autoindulgente. Eso no pasa nada si hacemos esto, eso no pasa nada si hacemos aquello. Comenzó la decadencia moral y el Señor los llamó vez tras vez. Allá en Isaías 22, 12 al 13, el Señor les dice: lloren, endechen, rápense el cabello, vístanse de cilicio. Pero hicieron todo lo contrario. En ellos hubo gozo, alegría, matanza de vacas y de ovejas, de comer carne y beber vino. Dice que el Señor los estaba haciendo un llamamiento al arrepentimiento. ¿Y qué hicieron ellos? No, hermano, no pasa nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero siempre, como siempre, hay un remanente en el pueblo de Dios. Había personas que guardaban una verdadera devoción a Dios, entre ellos pues el mismo profeta Isaías. Y en el año en que murió precisamente el rey Usías, algo determinante ocurrió en la vida del profeta. Allá en Isaías capítulo 1, vamos a ver, el capítulo 6, perdón, verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Esa manifestación del Señor, ¿cierto? Ahí la palabra Señor es la palabra Adonai, denotando la soberanía de Dios. ¿Qué estaba diciendo Isaías? Perdimos a nuestro rey terrenal, a Usías, pero hoy mis ojos están contemplando al verdadero rey. Y en el corazón de Isaías no había temor o susto o pánico, porque Dios seguía sentado en su trono. En medio de las crisis, en medio de las dificultades, Dios le muestra a Isaías que no todo estaba perdido. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué fue lo que vio Isaías? Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con dos volaban. Serafines, ángeles que volaban. Dice que tenían 6 alas, ¿no? Con 2 cubrían sus pies. Algunos dicen que como señal de humedad, pero recuerden que también cuando el Señor se manifiesta en la zarza y llama a Moisés, Él le dice: quítate el calzado porque el lugar en que tú estás es tierra santa. ¿Por algo especial? Por la presencia de Dios allí. O sea, la presencia de Dios santifica todo. La presencia de Dios santifica el lugar donde Dios está. La tierra bajo los pies de Moisés era santa. La tierra allí en el templo era santa. Cuando Dios aparece, todo lo santifica. Ahora, con 2 alas también cubrían su rostro. ¿Por qué cubrían su rostro? Con la tremenda gloria de Dios, hermano. Esa brillantez de la gloria de Dios, ni aún los serafines la podían soportar. Ahora, Dios no se puede ver en el sentido de que nadie ha visto jamás la gloria plena del Señor. La misma palabra dice que no me verá hombre y vivirá.
¿Recuerdan también cuando el Señor se manifiesta a Manoa, el padre de Sansón? Y él dice, mire, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto allá en Jueces 13:22. Ahora, Dios permite cierta proximidad, que nos acerquemos a Él, cierta revelación, pero no plena, sino quedaríamos fundidos, hermanos, fundidos. En el cielo también vemos una porción de esa gloria de el Señor, pero no la podremos ver en su totalidad, porque la gloria y la santidad de Dios son algo tremendo. Por eso los serafines tuvieron que cubrir sus rostros con sus alas. ¿Y qué decían los serafines? El verso 3, el uno, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué los serafines repitieron esto 3 veces? ¿Por qué lo repiten 3 veces? Hay algunos autores que dicen que tiene que ver con la Trinidad de Dios, pero el pueblo judío ha utilizado la repetición como un instrumento literario para dar énfasis. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo quería decir algo bien importante, por ejemplo, cuando habló con Nicodemo, él dice, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, se está reafirmando, se está enfatizando la importancia de la declaración que se va a hacer. Por eso los serafines dicen santo, 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 para enfatizar esa suprema santidad del Señor. Ahora, ¿qué pasaba o qué ocurrió cuando estos serafines proclamaban la santidad del Señor? Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Debió ser algo aterrador, hermanos. Como si fuera un terremoto, como si fuera la erupción de un volcán. Tremendo. Tremendo, tremendo. Lo que ocurrió allí. Dice la palabra que el humo llenaba todo el templo. Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con Dios porque terminaremos consumidos. Dios es absolutamente santo. Esa santidad es asombrosa, majestuosa. Esa santidad de Dios es una santidad temible. Ahora, ¿qué hace el profeta? ¿Qué hace el profeta? Cuando Isaías ve a Dios por lo que Él realmente es, ¿cuál fue su respuesta? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esta declaración, mis hermanos, no era simplemente una señal de algún dolor o algo así, ¿no? Ese ay generalmente era una afirmación negativa. Cuando se utilizaba este vocablo ay, generalmente se refería al juicio de Dios. Ay. Recuerdan que el Señor Jesús la utilizó muchas veces, sobre todo con respecto a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Es como si fuera una maldición. ¿Y qué está diciendo entonces aquí el profeta Isaías? Pronunciando una maldición sobre sí mismo. ¿Qué será? ¿Isaías era un siervo del Señor?
Pero cuando ve realmente la santidad de Dios, él solo podía ver el pecado. ¿Y qué dice? Soy muerto. ¿Qué significa eso? Estoy perdido, estoy aniquilado, estoy destruido, devastado. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Qué identificó él en sí mismo? Dice, soy un hombre inmundo de labios. Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Mis amados, cuando la presencia de Dios, cuando la santidad de Dios se manifiesta, lo primero que ocurre en la vida de la persona es una profunda convicción de su propia calamidad, de su propio pecado. ¿Me está entendiendo? Cuando vemos, estamos ante la santidad de Dios, mis hermanos, lo único que podemos hacer es lo mismo que hizo Isaías. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque soy un hombre de labios inmundos. Ahora, si no entendemos la santidad de Dios, pues tampoco vamos a entender nuestra propia pecaminosidad. Yo no soy tan malo. Yo soy buena gente. Yo voy de vez en cuando a la iglesia. De vez en cuando hago el devocional. De vez en cuando hago esto, lo otro. Eso demuestra, mis hermanos, que no tenemos, hermanos, conocimiento de quién es Dios y mucho menos de su santidad. Y por ende, si no entendemos su santidad, jugamos con el pecado. Preferimos el pecado. Y muchas veces no se entienden las consecuencias en la vida de esa persona de su propio pecado. Y por ende la salvación, pues hermano, será algo que para esa persona no tiene realmente mayor significado. Cuando vemos algún destello de la santidad de Dios, la persona tiene que sentirse devastada. Isaías no volvió a ser el mismo. Y el Señor no lo dejó así. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Y se voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él el borde de mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Cómo responde Isaías ante la santidad de Dios? Con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado. Reconoció su propio pecado. Se apartó de ese pecado, lo abandonó. Reconoció la santidad de Dios y por ende fue perdonado. Ahora el apóstol Pedro nos anima a que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, seamos también santos. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios es un Dios santo. Y Él quiere, Él anhela, Él desea que su pueblo también sea un pueblo santo. Y vivir de una manera santa es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. Ahora, mis hermanos, en Cristo somos santos. Tenemos una posición en Cristo. Pero esa posición en Cristo nos lleva a que nuestra acción diaria en nuestras vidas
sea igual que nuestra posición. O sea, vivir de manera santa. Así verán, el mundo conocerá, ese es santo. Santo. Otro texto, 2 Timoteo 2:19. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si decimos que somos cristianos, ¿cómo debemos vivir? Vidas santas. Mostrar testimonio delante del mundo de que estamos viviendo vidas santas. Ahora, ¿su vida realmente es una vida santa? ¿Está viviendo una vida santa? ¿Está mostrando al mundo una vida santa? ¿Y qué implica vivir una vida santa? Lo primero es el reconocimiento continuo y permanente de nuestros pecados. Y una decisión firme por abandonarlos. Tenemos, mis amados, que arrepentirnos. No hay otro camino para entrar en el reino. El mismo Señor Jesucristo lo afirmó cuando Él vino. Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Allá en Job 22:23 hay una declaración bien importante, aunque este amigo de Job, Elifaz, estaba siendo muy duro con Job, pero lo que dice aquí es verdad. Dice, si te volvieras al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. ¿Es eso una realidad de nuestras vidas? Mis hermanos, cuando hay pecado, no se puede deleitar delante del Señor. Cuando hay cosas ocultas en la vida, no se puede presentar delante de Dios. Cuando no se ha confesado ese pecado, no se puede orar. Por eso es que muchos no oran. Cuando hay pecado, mis hermanos, la mano de Dios está en contra, porque Dios aborrece el pecado. Y si no se quieren arrepentir, va a venir la disciplina de Dios. Eso es lo que dice la palabra, allá en Hebreos 12, esta mañana lo estuvimos leyendo. ¿Qué hay que hacer para ser santo, mis hermanos? Tener un corazón limpio, tener un corazón puro. Fue lo que clamó allá David en el Salmo 51, ¿cierto? Un corazón santo, un corazón limpio. Ahora, hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De quién está rodeado usted? ¿De quién se rodea habitualmente? ¿Está rodeado de gente que teme al Señor, de gente que conoce al Señor? ¿Está rodeado de santos? Allá en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Tenemos que aprender a rodearnos de personas que influyan en nuestra vida, que nos reten cada día a alcanzar
más y más la santidad. No, pero yo que voy allá, me exhortan, me corrigen, me hacen pasar vergüenzas. Es preferible que nos hagan pasar vergüenzas aquí, hermano, y no que caigamos en las manos de un Dios vivo. ¡Wow! Cuando estemos delante de la presencia del Señor, metidos allí, digamos, Señor, muéstrame cuál es el alcance de mi pecado. Porque a veces pensamos que el pecado es cualquier bobada. Pero el pecado es aborrecible delante de Dios porque Dios es un Dios santo. Por eso el apóstol Pablo allá en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mis amados, cuando no identificamos en nuestras propias vidas lo profundo de nuestro pecado, lo que estamos manifestando es que es muy poco realmente el conocimiento de la santidad de Dios. Que muy poco apreciamos esa gracia de Dios. Que no hay un temor reverente delante de su presencia. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que decimos, nuestra vida, tiene que ser una expresión de ese conocimiento de la santidad de Dios. No más al dirigirnos a Él. Cuando hablamos con Él. ¿Cómo se dirige la gente a Dios? ¿Con reverencia y profundo temor? No. Diosito. ¿Dónde está? Por aquí lo tengo entre el bolsillo, se me perdió, pero por ahí está. El muchacho de los mandados. Chuchito. El man. ¡Qué irreverencia, por Dios! ¡Qué irreverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y ante el Santo de Santos de Santos! Pidamos al Señor que podamos tener un encuentro real con la santidad de Dios. No sigamos jugando a ser cristianos. Que realmente nuestras vidas reflejen la santidad de ese Dios santo a quien realmente le servimos y adoramos. Esta mañana cantábamos, Santo, Santo, Santo. Eso tiene que llegar a lo profundo de nuestro espíritu. No proclamarlo solamente con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestros cuerpos, sino proclamarlo allá desde el interior, desde nuestros intestinos. Porque le conocemos. No podemos estar diciendo santo, santo, santo y con los brazos metidos para allá entre el pantalón o mirando para los pajaritos. No podemos, mis amados hermanos. Que Dios permita que podamos cada día crecer en ese conocimiento de la santidad de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, tenemos que pedirte, Señor, perdón. Hemos tenido en poco o hemos menospreciado aún esa santidad perfecta tuya, Señor. Esa santidad que cubre todos los demás atributos tuyos. Señor, rogamos que la luz de tu evangelio alumbre nuestro entendimiento. Que así como
Isaías, así como Pablo, así como tantos hombres han tenido ese encuentro contigo. Así, Señor, nuestras vidas tengan ese encuentro donde nuestros oídos sean abiertos a tu palabra, donde nuestros ojos sean abiertos a la luz de tu perfecta santidad y de tu gloria y de tu majestad, donde nuestros corazones, Señor, realmente reconozcan la pecaminosidad que hay en ellos y podamos arrepentirnos y estar quebrantados, humillados delante de ti, reconociendo quién eres tú, Señor. Señor, no queremos vivir estas vidas a veces tan superficiales, vidas que no tienen ningún efecto en otras personas, que a veces se está viviendo simplemente para sobrevivir en medio de este mundo, cuando tú nos has llamado a ser testigos eficaces, a llevar el evangelio y a ser discípulos. Oh Dios, que nuestras vidas realmente manifiesten esa santidad, que hemos estado frente al rostro del Santo, Santo, Santo. Así como Moisés, allí en el monte, estuvo frente al Santo de los santos y bajó con su rostro resplandeciente y tuvo que cubrir su rostro. Señor, que nuestros rostros puedan resplandecer al estar delante de tu presencia. Oh amado Dios, pedimos que todo esto sea hecho, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y por lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Que tu iglesia nuevamente, Señor, pueda comprender, entender y vivir en ese atributo de tu suprema santidad. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.